Hola, ¿qué tal? Soy Martín y bueno, voy a hacer un video sobre curvas en RN, vamos a hablar del vector tangente, ¿sí? Fundamentalmente está basado en la síntesis S3A que tenemos en la página de Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, y bueno, es el código que nos da Ricardo para identificarlo rápidamente, ¿sí? Bueno, yo te voy a hacer un repasito que tiene que ver con la síntesis S2 para que podamos continuar, pero esto seguramente ya lo sepas. Pero digamos que si G es una función que va de un intervalo I incluido en R a la n, ¿sí? Entonces, si es un intervalo y G es una función continua, o sea, va de, digamos, de R en R a la n, de R en R2, de R en R3, ¿sí? Entonces al conjunto imagen de G lo denominaremos una curva. Y bueno, habíamos hecho una interpretación geométrica de por qué al conjunto imagen de G, o sea, la imagen de una función, la denominábamos una curva. Me gustaría repasarlo rápido con este ejemplo, ¿sí? Que también habíamos hecho. Supone que la función g vector va del intervalo 0, 1, incluido en R en R2. Ese es un ejemplo de esto para convencerte rápidamente que este conjunto de imagen es una curva, ¿sí? Y bueno, en este caso g de t vale t cuadrado. O sea, a cada elemento de R, o del intervalo 0, 1 en R, ¿sí? Le asigna un elemento en R2. ¿Sí? Por ejemplo, a cada uno de estos le va a asignar uno acá, en el plano XY. ¿Sí? Por ejemplo, al 0, ¿sí? Le asigna el 0, 0, porque si yo pongo acá 0, bueno, 0, 0, 0, 0. Después al 1 no hay duda, le asigna el 1, 1 al cuadrado, 1. Podría ser este el 1, 1, bueno. Y a medida que t recorre de 0 a 1, ¿sí? A medida que t recorre de 0 a 1, y bueno, el punto debería moverse de 0, 0 a 1, 1 siguiendo justamente esta trayectoria, ¿sí? Y bueno, habíamos visto que esto era una parábola, ahora lo vamos a repasar rápido, pero digamos que la imagen de todo este intervalo, que es un conexo a todo esto, bueno, te queda esta curva, ¿sí? E inclusive tiene una orientación que habíamos hablado que se llamaba en el sentido de los arcos crecientes, ¿sí? O sea, si querés el parámetro de 0 a 1, la imagen g de t va desde 0, 0 hasta 1, 1 y bueno, en este sentido, ¿sí? Y bueno, habíamos hablado de lo que era la ecuación paramétrica vectorial de la imagen, que era simplemente decir que la imagen, ¿sí? Que esta imagen son los puntos x, los x vector, que son de la forma t cuadrado. O sea, es en español poner x vector igual a g de t. Y bueno, t entre 0 y 1 porque acá tenemos que t está entre 0 y 1, ¿sí? Y después habíamos hablado de la ecuación cartesiana de la imagen, ¿sí? Y bueno, era, resumiendo, eliminar el parámetro t, y acá como x es t e y es t cuadrado, bueno, en vez de poner y igual t cuadrado, puedo poner que y es igual a x cuadrado. Lo importante es que acá no aparezca t, ¿sí? Lo importante es que acá no aparezca t, y bueno, y igual a x cuadrado en realidad sería toda esta parábola, ¿no? Toda esta parábola. Porque claro, yo necesitaría acotar alguna de las variables, por ejemplo la x, ¿sí? Y como la x es t y estaba entre 0 y 1, bueno, pongo que la x está entre 0 y 1 y me dibuja esto solo, ¿sí? Pero acá digamos que perdería la orientación de esta curva, ¿está bien? O sea, si yo grafico esto, bueno, esta flechita no tendría por qué estar, ¿sí? Es una ecuación cartesiana para la imagen, útil para un montón de cosas, y bueno, esta es la ecuación paramétrica vectorial para la imagen de G, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que estudiamos, pero necesitamos algunos conceptos adicionales que nos los escribe Ricardo ya ahora en la síntesis S3A, ¿sí? Bueno, dado una curva C incluido en R a la M, o sea, una imagen de un intervalo con una función continua, ¿sí? En R a la M, acá, de ecuación x raya igual g de t, con t en un intervalo, ¿sí? Bueno, y hay unas definiciones que precisamos para empezar a hablar de vector tangente y eso, ¿sí? Un punto A igual g de t0 es un punto regular de la curva cuando g vector es derivable en t0, ¿sí? O sea, esto, ¿cómo se deriva la función g? Bueno, también vimos que se deriva cada componente, ¿sí? Por ejemplo, en la anterior era tt cuadrado, ¿te acordás? En la anterior era tt cuadrado, acá era tt cuadrado. Bueno, ¿cómo se deriva g de t? O sea, g' de t. 1, 2t, ¿sí? Se deriva cada componente, eso también lo tenemos de repaso en la síntesis S3A
que nos pone Ricardo en la página, ¿sí? Pero digamos que lo que vos intuís, derivás cada componente porque no es mismo tomarle límite a cada componente, ¿sí? Entonces, bueno, así se define G' de t, ¿sí? Entonces, volviendo, un punto A igual G de t0 es un punto regular de la curva cuando G es derivable en t0, pero una cosita más, que el vector derivado justamente en t0 no sea el vector nulo. Vos me vas a decir, ¿por qué importa tanto esto? ¿Qué problema hay que sea cero? Bueno, ahora vamos a ver por qué hablamos o por qué necesitamos que sea regular para ciertos objetivos, ¿sí? Bueno, y una curva es regular, lógicamente, cuando todos sus puntos lo son, ¿sí? Una definición extra es que un punto A perteneciente a la curva C es un punto simple de la curva cuando a través de G es imagen de un único T0. O sea, no hay un T0 y otro T1, tal que G de T0 igual a G de T1. Digamos que la curva eh, contiene al punto una sola vez, pero bueno, la definición es esta, ¿sí? Se podría dar con una implicación, que G de T0 igual a G de T1 implica T0 igual T1. Tendría que ver un poquito con la inyectividad de G, pero no queremos complicar tampoco, ¿no? Estamos yendo a nuestro objetivo, o sea, un punto es un punto simple de la curva cuando a través de G es imagen de un único T0. Y bueno, un punto que no es simple se lo denomina múltiple, bastante lógico esto, ¿sí? Yo esto te lo paso rápido porque no hay una... Es nada más introducir las notaciones, ¿sí? Pero por supuesto vos lo podés volver a leer y volver a ver este video. Una curva es simple cuando todos sus puntos lo son. O sea, básicamente se dice que la curva es algo cuando cada uno de sus puntos lo es. ¿Sí? Acá y acá. Una curva es regular cuando todos sus puntos lo son. Una curva es simple cuando todos sus puntos lo son, ¿sí? Y bueno, hay un caso especial bastante importante que dice que un arco de curva es una curva de ecuación x igual g de t con t entre a y b. Pero bueno, arco de curva, digamos que lo reservamos para cuando el parámetro t varía en un intervalo compacto, ¿sí? Cerrado y acotado. Es decir, ahora y tiene que ser un intervalo cerrado y acotado. Digamos que va a haber un primer punto, g de a, y un último punto, g de b. ¿Sí? Entonces uno va a tener como acotada la curva, por decirlo de alguna manera. O sea, si acá pusiera menos infinito, infinito, bueno, tal vez la curva se me haga infinitamente grande, infinitamente larga, ¿sí? Bueno, eso queremos evitarlo y entonces se reserva el nombre arco de curva para cuando t varía en un compacto, en un intervalo AB cerrado y acotado, ¿sí? Si además g de A igual g de B, o sea, si justo el primer punto es igual al último, diremos que el arco de curva es cerrado, ¿sí? O sea, vamos a decir que es cerrado si el punto inicial es igual al final. Ahora vamos a tener una interpretación geométrica, vos no te preocupes de esto. Y bueno, un arco de curva es cerrado y simple, o un arco de curva cerrado es simple, si lo es la curva de ecuación x raya igual g de t con t entre a y b, pero ahora abierto el b, digamos. Claro, como acá nosotros tenemos definido cuándo es simple, ¿sí? Bueno, si ocurre que x igual g de t con t entre a y b es simple, ¿sí? Igual diremos que el arco de curva es cerrado y simple. Vamos a decir, no, no puede ser cerrado y simple porque acá ya tenés que g de a igual g de b, ¿sí? Bueno, vamos a decir que es simple el arco de curva cerrado, si lo es, salvo porque el punto inicial y el final coincidan, ¿sí? Yo sé que esto lo estoy pasando un poquito rápido y por eso tenemos esta geometría buena, ¿sí? Para aclarar todo esto. Vos suponete que la función g va de R en R2, ¿sí? Y el intervalo B es este es el intervalo B, ¿sí? Y bueno, a medida que t recorre a B, ¿sí? G de t va a recorrer de G de A a G de B y yo acá te lo orienté de esta manera, ¿sí? O sea, la idea es que a medida que t recorre a B, ¿sí? G de t recorre de G de A a G de B, ¿sí? Importante esto, ¿sí? Si t recorre de A a B, G de t recorre de G de A a G de B, ¿sí? Bueno, en este caso, este punto es simple y sí. Estamos repasando los conceptos anteriores. Este punto es simple, sí. Es imagen solamente de este al azar. Este punto es simple, sí, y es imagen de este. Ahora, ¿este punto es un punto simple? No, porque es imagen de tal vez este y de este, ¿sí? Eso lo vemos acá, ¿ves? Pasa dos veces por... Hay dos puntos, tal vez este y este, cuya imagen es este punto que está acá. Entonces, ese punto, ¿ves que pasa dos veces?
Este no es un punto simple. Bastante lógico definir esto como un punto múltiple de la curva. ¿Está bien? Ahora vamos a lo que tiene que ver con el vector derivado. Vamos a lo que tiene que ver con el vector derivado. Vos suponete que este es el punto T0, ¿sí? Y a medida que T recorre de A a T0, ¿sí? Bueno, el vector G de T, ¿sí? O la función G de T, las imágenes de la función G de T recorren desde G de A hasta G de T0, pero resulta que por algún motivo, ¿ves? Acá va de A a T0, ¿sí? Resulta que por algún motivo acá es como que se frena el puntito este. Y después puede seguir, ¿eh? Mirá, después puede seguir. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa que se frena matemáticamente? Bueno, la idea es la siguiente. Mirá. A medida que T recorre de A a T0, bueno, G de T va a recorrer de G de A hasta G de T0. Tal vez podría ser este punto, G de T0. Bueno, yo en cada uno de estos puntos te puedo marcar un vector tangente. Podría derivar, ¿sí? La función G, derivando cada componente, y eso me daría un vector tangente. ¿Sí? Ahora, acá, el vector tangente me daría 0. A pesar de que no hay un punto anguloso, ¿sí? No es eso lo importante. Lo importante es que no hay vector tangente, o por lo menos el vector tangente se me hace 0. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? Y bueno, no voy a poder definir una recta tangente en este punto, porque el vector derivado me da 0. ¿Sí? O sea, el G' me da 0. Vamos a decir, a ver cómo se puede hacer eso. Bueno, vos imaginate la función G de T igual T cubo T cuarta. T a la cubo, coma T a la cuarta. ¿Me seguís? T al cubo, coma T a la cuarta. Cuando vos lo derivás, ¿qué te queda? 3t cuadrado, 4t cubo, ¿no es cierto? 3t cuadrado, 4t cubo. Pero cuando evalúo en 0, me da 0, 0. Bueno, eso significa que acá yo tendría un vector tangente, acá tendría otro vector tangente, acá otro, ¿sí? Pero acá no tendría un vector tangente, porque se me reduce al vector 0, ¿sí? Entonces no tendría forma de definir la recta tangente que es a donde estamos yendo. Eso es entonces un punto donde la curva no es regular, ¿sí? Entonces el concepto de curva regular en un punto G de T0, ¿sí? Requiere que exista la derivada, exista el vector derivado, pero también que no sea nulo. Bueno, y ahora viene lo mejor, ¿sí? ¿Para qué estamos haciendo todo esto de que la curva sea regular, ¿sí? Simple? Bueno, justamente nos estamos yendo a lo más importante y ahora, si querés parar el video, descansa un poquito, esto es lo que hay que aprender bien, ¿sí? Lo anterior fueron definiciones para empezar a trabajar con este tipo de cosas. Tenemos unos ejercicios muy buenos, ¿sí? En la guía hay unos videos también, yo te dejo en la descripción del video uno para que vos veas después de este video o cuando puedas. Pero no dejes de verlo, que es un ejercicio que se ha tomado en un examen y bueno, te va a ayudar mucho a entender esto. Evidentemente esto del vector derivado, ¿sí? O de derivar la función g, g' de t0, ¿sí? Es porque nos interesa definir la recta tangente a una curva, ¿sí? Digamos a una curva dada en forma paramétrica, no I igual f de x de análisis 1, ¿no? Más de este estilo, ¿sí? Como imagen por una función continua de un intervalo, más en eso pensá, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, en curva es lo de análisis 1, bueno, pero no tanto, ¿sí? Sea C incluido en Rn, la curva de ecuación x raya igual g de t, con t en un intervalo, ¿sí? En todo punto simple y regular, A igual g de t0 perteneciente a C, en todo punto simple y regular, o sea, es un punto que es imagen de un único punto y además hay derivada ahí, y no nula, ¿sí? A igual g de t0 perteneciente a C, la curva admite recta tangente de ecuación x raya, son los vectores x raya, que son de la forma a más u por g' de t0 con u perteneciente a los reales. Podrías pensar que esta es una forma de escribir la ecuación de la recta tangente en el punto a igual g de t0 a la curva c imagen de la función g, ¿sí? Cuando t varía en un intervalo. Es esta que está acá, es el punto más un parámetro u, ¿sí? Con números reales por la dirección tangencial, digamos. Y bueno, acá tenemos una explicación de qué es esto, ¿sí? La idea es la siguiente, voy a intentar explicarlo lo más claro que se pueda, ¿sí? Pero la idea es la siguiente, mira, yo me paro en un punto A,
que es el punto G de T0. Este es el punto A, que es el punto G de T0. O sea, aparentemente por esta flecha, ¿sí? A medida que T varía en el intervalo I, ¿sí? Bueno, G de T aparentemente se mueve así, ¿sí? Lo que yo quiero definir es la ecuación de la recta tangente en este punto, ¿sí? Que este punto es simple, no pasa dos veces, esto no hace así, ¿sí? Y aparentemente va a tener derivada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, yo voy a hacer la misma deducción que nos escribe Ricardo ahí en la página 8 de la síntesis S3, está buenísima, haceme caso, léela, está espectacular, ¿sí? Y bueno, mira qué buena que está esta deducción, ¿sí? Para esta ecuación. O sea, es esta por definición y se terminó, pero vamos a intentar justificar por qué, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que sea regular, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas. Y concentrate en este punto A, ¿sí? Y en este punto P. Bueno, ¿cuál es un interpretador? Este punto A podría ser G de T0, ¿sí? Y bueno, este sería G de T0 más 1, G de T0 más 2, este sería un punto P, G de T0 más H, ¿está bien? G de T0 más H. Entonces hay un vector que va desde A hasta P, que sería el vector P menos A, ¿no es cierto? P menos A es una flecha que va de A a P, ¿no es cierto? Si este G de T0 y este G de T0 más H, bueno, P menos A sería G de T0 más H menos G de T0. ¿Está bien eso? O sea, pensá que este punto P, ¿sí? Es G de T0 más H. Y este punto G de T0, bueno, es este. ¿Sí? Ese está claro y este P, digamos, depende un poco de H. Entonces, claro, cuando H tiende a 0, este punto P se mueve sobre la curva y termina siendo el punto A si H tiende a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como, claro, como G tiene derivada en cada componente, es continua en cada componente, ¿sí? Y entonces digamos que G de T0 más H va a ser G de T0. O sea, acá te queda G de T0 menos G de T0, que te queda 0. O sea, este vector, ¿ves? Este vector, ¿sí? Desaparece si yo hago tender H a 0. ¿Está bien? O sea, el límite cuando H tiende a 0 de esto es 0. ¿Estás de acuerdo? El límite cuando H tiende a 0 de esto es 0 porque como G es continua, al tener derivada G es continua, estamos hablando de funciones de una variable, ¿ves que acá hay una sola variable t, ¿sí? Bueno, entonces si H tiende a 0, ¿qué me queda? G de T0 menos G de T0 igual 0, o sea, no hay forma de dirigir esta recta, ¿ves? Esta recta ya no tiene dirección porque este vectorcito que antes existía, o que era no nulo por decirlo de alguna manera, ahora se te hace 0. Pero claro, nosotros acá tenemos una hipótesis, mirá, que es regular. Entonces yo divido por h. Esto es un vector, ¿estás de acuerdo? Resta de vectores es un vector, de hecho es esta flecha de alguna manera. ¿Sí? Pero yo lo divido por h, sería multiplicar ese vector por un escalar, ¿no es cierto? La dirección es la misma, ¿está bien? Entonces, y cuando yo lo divido por h, y ya ahí no es 0, porque como es regular, ¿sí? Si yo divido por h, hago límite cuando h tiende a 0, de g de t0 más h menos g de t0 sobre h, este límite es g' de t0 y es no nulo porque es regular, ¿ves? El punto g de t0 igual a es un punto regular de la curva, entonces este vector es no nulo. Entonces este vector, ¿cómo se interpreta? Mirá qué bien que queda esto, mirá. A medida que h tiende a 0, ¿sí? Los dos puntos, ¿sí? Esos dos se confunden, pero el vector tangente, ¿sí? Es este, ¿ves? Este es no nulo. Entonces este vector tangente g' de t0, esto es g' de t0, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿No? Exactamente. ¿Esto qué sería? G de t0 más h menos g de t0 sobre h cuando h tiende a 0, g' de t0. Bueno, este vector tangente me permite dirigir a mí esta recta y entonces como es no nulo, bueno, verdaderamente esto dirige una recta. Por eso es que necesitamos que sea regular, ¿sí? Entonces esta es la ecuación de la recta tangente y se acabó. Y acá tenemos un ejemplo buenísimo que nos pone Ricardo también en la síntesis y te lo hago en detalle, ¿sí? Dada la curva C, definida por la intersección de las superficies sigma 1 y sigma 2, acordate el video de curvas de la unidad de continuidad, ¿sí? Donde ya hablamos de que la curva C puede ser definida como intersección de dos superficies. Y bueno, la ecuación de la superficie sigma 1 es z igual x cuadrado más 3y, ¿sí? Y sigma 2 es y igual x más 2. Ojo, esto no es una recta, ¿eh? Esto no es una recta, ¿sí? Esto es un plano, porque son los puntos x y z, los x y z, vamos a decir, acá no hay z, bueno, pero no importa. Sigma 2 son
los x y z tales que y igual a x más 2, ¿sí? Bueno, la intersección de dos superficies, en general ya habíamos visto que era una curva, y bueno, justamente nos pide hallar una ecuación para la recta tangente en el punto a igual 1, 3, 10 a la curva definida como intersección de estas dos superficies, ¿sí? Y bueno, nosotros por ahora tenemos una forma de hallar la ecuación de la recta tangente. Necesitaríamos parametrizar la curva C definida como intersección de estas dos superficies. Y bueno, sé cómo se podría definir. No escribimos todo, son los x y z tales que esto y esto, ¿sí? Entonces vos suponete que yo, en vez de llamar t al parámetro, utilizo la abscisa, la x. ¿Por qué utilizo la x? Y porque mira, si defino que los puntos x vector de C son los puntos x y z tales que la primera componente es x, ¿sí? X. La y me la define esta segunda ecuación, es x más 2, ¿no? Si x es x y es x más 2. Pero la z, que depende de x e y, bueno, yo podría donde hice y poner acá x más 2 o no. Donde hice y poner x más 2, ¿sí? Y bueno, cuando distribuyo me queda 3x más 6, ¿no es cierto? Entonces la z, ¿cuánto va a ser? X cuadrado más 3x más 6. O sea, acá, ¿qué hice? Puse los puntos x y z, o los puntos x vector de la curva C, como imagen por una función continua g. Esto es una función continua, obviamente, inclusive derivable de cada componente, ¿sí? Bueno, de una variable x. Y x que recorra todos los números reales, porque acá no hay ninguna restricción, ¿sí? Entonces, ¿qué hice acá? Parametricé la curva C, ¿sí? Bueno, ¿para qué abscisa o para qué valor x del parámetro, ahora lo estamos usando como un parámetro más bien, estoy en el punto a igual 1, 3, 10? Evidentemente con 1. Si yo en la x pongo 1 me da 1 justamente, 1 más 2, 3, y acá 1, x es 1, 1 más 3, 4, más 6, 10. O sea que g de 1 es el punto A. Entonces la ecuación de la recta tangente nosotros ya sabemos cómo es. Como A es igual a g de 1, que es igual a 1, 3, 10, necesitaríamos calcular la derivada de la función esta g, ¿sí? Bueno, la calculo, es una pavada. G' de x, ¿cuánto va a valer? La derivada de x es 1, la derivada de x más 2 es 1, y la derivada de x cuadrado más 3x más 6 es 2x más 3, todo el mundo sabe esto, baja el 12. Bueno, con lo cual, ¿cuánto vale la derivada en 1? Bueno, pongo 1 acá, 2 por 1, 2 más 3, 5, y los 1, 1, 1, 1, 5. O sea, este sería el vector tangente, el vector que me va a dirigir a la recta. Y este es el punto de paso, si querés. Bueno, entonces la ecuación de la recta tangente, acabamos de ver que es x vector igual a más u por g' de 1. ¿Por qué de 1? Bueno, porque acá dedujimos que si x es 1, g de 1 es a. Entonces sería a más u por g' de 1. ¿Sí? Bueno, ¿a quién es? 1, 3, 10 más u por 1, 1, 5. Eso de donde lo saqué, de g' de 1. Y bueno, podríamos hacer acá multiplicación por escalar y sumar componente a componente. Entonces me queda 1 más u, 3 más u, 10 más 5u. Esto que está acá, ¿sí? X igual a esto, es una ecuación paramétrica vectorial para la recta tangente a la curva C definida como intersección de estas dos superficies. Muy importante que vos sepas hacer esto. Te recomiendo ya mismo que vos pares el video y lo vuelvas a hacer. O sea, copiate C es esto y hallate vos la ecuación de la recta tangente en este punto, y bueno, te tiene que dar esta. Podrías multiplicar por un escalar, pero digamos que por ahora no inventemos nada y llega al mismo resultado. Necesitamos tener habilidad en esto, porque nosotros después te vamos a preguntar si la recta tangente cruza o interseca determinada superficie, y si vos no tenés claro cómo se hace la recta tangente, ya estamos en un problema, ¿sí? Muy importante esto. Bueno, hay dos casos importantes donde se puede definir lo normal, digamos, a la curva. En el caso de R2 va a ser una recta normal y en el caso de R3 va a ser un plano normal. Entonces nos vamos ya mismo a esta definición, que no vas a tener ninguna dificultad. Si la curva es plana en R2, ¿sí?, se puede definir la recta normal. Si A igual G de T0 es un punto simple y regular, esto ya sabéis, simple para que no pase dos veces,
irregular para que el vector tangente sea no nulo, ¿sí? Y si la ecuación de la recta tangente R0 en A la escribimos en la forma x raya igual a más u por g' de t0, punto más u por tangente, si querés, acordátelo, ¿sí? Bueno, si llamamos d0 al vector que me dirige a la recta tangente, g' de t0, es no nulo, porque es regular, ¿sí? Acá dice regular, obtenemos que la ecuación para la recta normal, bueno, tendría que estar dirigida en la dirección normal a este, ¿sí? Si a esa recta normal la llamamos n sub 0, bueno, lo único que hay que hacer es dirigir la recta anterior, digámosle, en la dirección justamente perpendicular. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, cambiar este vector tangente por un vector perpendicular a este vector tangente. Supongamos que lo llamamos d sub 0 perpendicular. Como el vector g' de t0 lo llamamos d sub 0, y bueno, el perpendicular llamémoslo d sub 0 perpendicular, ¿sí? B acá no es un vector, es un parámetro. En vez de llamarse u, le ponemos b para claridad. Entonces, ¿qué sería? Punto A más b, más un parámetro por la dirección, pero la perpendicular. ¿Y qué debe satisfacer este vector d0 perpendicular? Bueno, tiene que tener producto interno con d sub 0 igual a 0. Vos te acordás que esta es una condición necesaria y suficiente para que un vector sea perpendicular a otro. Pero bueno, vamos a pedir que sea no nulo. Vamos a pedir que sea no nulo otra vez para que este vector d sub 0 perpendicular, para que lo puedas dirigir realmente, ¿sí? Pero no tenés ningún problema, mirá. Si este es el gráfico anterior, este es el vector g' de t0, si ahora lo llamamos d sub 0, ¿qué necesitaríamos? Y que apunte así, por ejemplo, o sea, lo necesitamos rotar 90 grados, ¿sí? Entonces esta va a ser la recta normal, pero ves, el punto de paso es el mismo, y después más b pero por esta dirección. Es muy fácil hallar un vector perpendicular en R2 a uno dado, ¿no? Cambiamos las dos componentes de lado y uno de los dos de signo. Ahí el producto interno te da 0. Y tenemos algún ejemplo ahí en nuestra práctica y seguramente hagamos uno después, pero esto digamos que no tenés ninguna dificultad. En este lo cambiamos por uno perpendicular. En cambio en R3 es mucho más interesante y acá sí tenemos un ejemplo importantísimo. Pues claro, como esto cuesta un poco más, hagámoslo. En R3 uno tiene una recta tangente y un plano normal. ¿Sí? Yo te llamo la atención en las dimensiones. La recta tangente tiene dimensión 1 y el plano normal tiene dimensión 2. Entonces 1 más 2 es 3, ¿sí? Es la de todo el espacio. Y lo mismo pasó antes, había recta tangente y recta normal. 1 más 1, 2, ¿sí? Y es la dimensión del plano, ¿sí? Y bueno, una ecuación para el plano normal es si A igual G de T0 es un punto simple y regular de C, lo mismo de antes, y si la ecuación de la recta tangente R0 en A la escribimos en la forma x vector igual a más u por g de t0, ves cuántas veces ya lo estamos escribiendo, ya lo estás entendiendo muy bien, punto de paso más un parámetro por el vector tangente, ¿sí? Bueno, una ecuación para el plano normal, a la curva en a igual g de t0 es, claro, como el vector tangente me va a servir de normal al plano, y queremos que el plano pase por el punto A, pues claro, obviamente queremos que pase por el punto A, pues yo hago x menos a, evidentemente cuando donde hice x pongo a menos a 0, así que va a pasar por a. Pero ¿qué ocurre con esto? Esto sería todos los vectores pensados que salen desde a, porque ahí dice x menos a, ¿sí? Tienen producto interno con el tangente a la curva, ¿sí? Igual a 0, o sea, son perpendiculares al tangencial a la curva, donde hemos llamado d sub 0 a g' de t0. Y también tenemos una interpretación buenísima. Mirá. Suponete que esta es la curva C, ¿sí? La curva C, ¿sí? Es imagen de un intervalo i por la función g continua, ¿sí? Y supongamos que acá hay un vector tangente no nulo, ¿sí? G' de t0 no nulo porque acá dice que es regular, ¿sí? Bueno, entonces hay un plano que entra perpendicular a esa recta, ¿sí? Esa sería un poco la idea, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este plano contiene algunos puntos. Todos los puntos que están en este plano tienen producto interno con este d sub 0 igual a 0, ¿sí? Esa es la idea, a ver si lo querés ver desde arriba, ¿sí? Es como que entra perpendicular justamente a este d sub 0. Entonces, este d sub 0 es un vector normal a este plano, justamente, ¿ves? Este d sub 0 es un vector normal, acá dice producto interno 0,
con los vectores X, pero pensados que salen desde A en vez de desde el origen. O sea, las flechas de acá, si salían de acá, me quedo con aquellas que tienen producto interno con este D sub 0 igual a 0. Entonces, ¿qué me va a definir? Bueno, este plano que está acá. Cuestión que esta es una ecuación para el plano normal a la curva C en el punto A igual G de T0. ¿Sí? Y bueno, tenemos un ejemplo acá que nos pone Ricardo en esa guía, en esa síntesis S3. ¿Sí? Un ejemplo muy importante, mirá. Dada la curva C definida por la intersección de la superficie sigma 1 y sigma 2, o sea, esto va a ser muy común, que la curva C esté definida como intersección de dos superficies. En mi caso esto es importante. Bueno, sigma 1 es x cuadrado más y cuadrado igual 8, ¿sí? No me digas que esto es una circunferencia, ¿eh? Esto es un cilindro, porque son los x y z tales que x cuadrado más y cuadrado igual 8. Ahora lo vamos a dibujar. Y sigma 2 es z igual 2x más 1. Esto es un plano, ¿no es cierto? Esto es un plano. ¿Está bien? Hay ecuaciones para la recta tangente y el plano normal AC en 2, 2, 5. Bueno, esto vos no tenés problema, porque mira, Ricardo nos escribe ahí una parametrización. O sea, por ahora nosotros inmediatamente para este tipo de problemas de recta tangente, plano normal, necesitamos parametrizar la curva. ¿Sí? Bueno, como x cuadrado más y cuadrado igual 8, una muy buena idea es poner que x es algo por coseno y algo por seno, y el algo es la raíz de esto, ¿sí? O sea, raíz de 8 coseno t y raíz de 8 seno t, ¿sí? Si yo esto lo escribo, si yo donde dice x pongo raíz de 8 coseno t y raíz de 8 seno t, bueno, cuando lo llevo al cuadrado me queda 8 coseno cuadrado más 8 seno cuadrado, sacamos factor común 8 y bueno, todo el mundo entiende que esto vale para todo t, x cuadrado más y cuadrado igual 8, ¿sí? Y la componente z entonces es 2 en la x más 1. Bueno, pues como la x es raíz de 8 coseno, bueno, 2 raíz de 8 coseno t más 1. Ahora vamos a detallar esto. Digamos que esta es una ecuación paramétrica vectorial para la curva C. ¿Sí? X raya igual. Y con t entre 0 y 2pi para que... Porque como estos son funciones periódicas, ¿no? ¿Ves acá? ¿Para qué ponerle más que 0,2pi? ¿Sí? Puedo poner 0,4pi, pero ya no sería simple, ¿sí? A todo esto entre 0 y 2pi nos va a servir de ejemplo de curva cerrada, ahora vas a ver. ¿Sí? Pues entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Inmediatamente a esto, ¿sí? Lo llamo g de t y lo necesito derivar. ¿Sí? Pero necesito también calcular para qué punto t0 estoy en el punto 225. ¿Sí? Bueno, ahí lo que necesitamos es que raíz de 8 coseno sea igual a 2, raíz de 8 seno sea igual a 2 y 2 raíz de 8 coseno más 1 igual a 5. Pero no importa, vos en la primera, entre las dos primeras ecuaciones, ¿sí? Haceme caso, leete la síntesis esa de Ricardo, deducís rápidamente que t0 es pi sobre 4. Pues fíjate, mira, si raíz de 8 coseno es igual a 2, ¿sí? Coseno de t es 2 dividido raíz de 8. Como raíz de 8 es 2 raíz de 2, cuando lo simplificaste queda que coseno de t es 1 sobre raíz de 2, la misma te queda seno de t igual a 1 sobre raíz de 2, y de ahí deducís que t0 es pi sobre 4. O sea, cuando t0 es pi sobre 4, g de t0 es 225. Pero bueno, ¿cuánto vale g' de t0? Ahora yo necesito el vector tangente. Con esto deduje para qué valor del parámetro t g de t0 me da el punto A, 225. ¿Sí? Bueno, g' de t0, bueno, derivo, acá todo el mundo sabe. La deriva del coseno menos el seno, menos raíz de 8 seno. La del seno es coseno, raíz de 8 coseno. Acá se va el 1, menos 2 raíz de 8 seno de t0. Y bueno, cuando ponemos t0 igual pi sobre 4, esto me queda como vector tangente. Conclusión, una ecuación para la recta tangente R0 a C en A es, si hacemos la multiplicación por escalar, etc., me queda 2 menos 2u, 2 menos 2u, 2 más 2u y 5 menos 4u. ¿Sí? Y para el plano normal, como yo ya tengo este vector tangente, ¿sí? Para el plano normal, pi 0 a C en A, bueno, ¿cuánto va a ser? ¿Te acuerdas cómo era? X vector menos el punto, o sea, ahora X vector sería X y Z, menos 225, el punto, producto interno con el vector tangente a la curva, menos 2, 2 menos 4, igual a 0. Y si acá trabajamos, me queda menos 2 por x menos 2, ¿sí? Después sería 2 por y menos 2, 2 por y menos 2,
y menos 4 por z menos 5. ¿Sí? Bueno, esto lo hice rápido porque son cuentas, pero yo te quiero mostrar que todo esto verdaderamente es así. Vos me vas a decir, no, ustedes se engañan a ustedes mismos. Mentira, todo esto no funciona. La intersección de estas dos superficies no da una curva, no te creo. Bueno, para eso tenemos esta eh, parte del video que, haceme caso, no te lo pierdas, te va a cerrar todo. Vas a ver, mirá. Acá tengo el espacio, ¿sí? X y Z. Y te acuerdas las dos ecuaciones. Era x cuadrado más y cuadrado igual 8, ¿sí? Los x y z tales que x cuadrado más y cuadrado igual 8. Y en el piso, digamos en el plano, x cuadrado más y cuadrado igual 8 es una circunferencia, ¿sí? Pero claro, en el espacio, los x y z, tales que x cuadrado más y cuadrado igual 8, es como si esa circunferencia se mueve para arriba y para abajo, ¿sí? Produciendo un cilindro, ¿sí? Podría ser este cilindro. ¿Estás de acuerdo? Podría ser este cilindro. ¿Está bien? Esto es x cuadrado más y cuadrado igual 8. ¿Sí? Y después teníamos z igual 2x más 1. ¿Te acordás? Ese no tenemos ninguna duda. Ese es un plano. ¿Sí? Tal vez podría ser este plano. ¿Está bien? Ese es el plano. Ahora, la intersección del cilindro y del plano. Es una curva. ¿La ves ahí la curva? Mira. ¿La ves la curva ahí? Es claramente una curva, ¿o no? Ahí se ve la curva. Lo que está en los dos es una curva. ¿Estás de acuerdo? La curva ella está en el plano y en el cilindro. En efecto es esta curva que está acá. Mira, es esta curva que está acá. ¿Ves que está en el cilindro y en el plano? Mira, ¿está en el cilindro la curva a la vez? Claramente o no. ¿No es cierto? Esa curva está en el cilindro, no hay ninguna duda. ¿Está bien? Se ve muy claro que está en el cilindro. Está adentro, pero no es todo el cilindro. ¿No es cierto que no es todo el cilindro? ¿Sí? Y también esa curva está en el plano, claramente o no. Es extremadamente claro que esa curva está tanto en el cilindro como en el plano. Entonces, ¿ves que el ejercicio dice, séase la curva definida como intersección de estas dos superficies? Ahí está, claramente. Está realmente definida como intersección de esas dos superficies. Está tanto en el plano, ¿sí?, como en el cilindro, ¿sí? Pero lo que está en las dos, la intersección del plano y el cilindro, es justamente esta curva. Y lo que nosotros hicimos fue esa curva, ¿ves?, parametrizarla, ¿sí?, como función de t, ¿sí? ¿Te acuerdas que aparecía raíz de 8 coseno, ¿sí? Y mira lo que pasa. A medida que t crece de 0 a 2pi, ¿sí?, ahí te hago dar más de una vuelta para que se quede bien claro, g de t se mueve sobre esa curva. ¿Ves? Qué maravilla, ¿no? Qué bien que quedó esto, qué claro que está ahora. Eso es lo que es g de t, ¿sí? Y nosotros le calculamos, por ejemplo, un vectorcito tangente en un punto, ¿sí?, y un plano normal. ¿Está bien? Entonces, ¿ves? Esa curva está tanto en el cilindro, ¿sí?, tanto en el cilindro, ¿ves? Ahí lo tenemos viendo solo como incluida en el cilindro, y también como incluida solo en el plano. ¿Está bien? Bueno, espero que te haya servido el video y nos vemos en el próximo. A todo esto, si no es ninguna mala idea que vos te vayas familiarizando con algún software que te permita graficar este tipo de cosas, porque vas a aprender mucho también usándolo, ¿sí? Este se llama Grapher, pero bueno, hay un montón, GeoGebra, MATLAB, MathCAD, bueno, hay algunos que son un poquito más difíciles de usar, ¿sí? Pero bueno, es una buena idea que vos ya empieces a manejar alguno, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.